Lo has visto por ahí. China crea una presa de no sé cuántos billones de litros de agua tan bestia que modifica el giro de la Tierra. ¿Cierto? ¿Falso? Pues agárrate porque a partir de tremenda noticia vamos a sacar una brutal clase de física. Te va a doler la cabeza. Arrancamos. Voy a empezar con un spoiler. ¿Es correcto lo del vídeo? Pues sí, pero no. Es decir, sí, pero en realidad, pues, que no me aclaro, que mires el vídeo. Porque vas a flipar, y es que aunque no te lo parezca al principio, lo de la presa tiene relación con millones de cosas del día a día. Desde tu móvil, como saber por ejemplo si está vertical o horizontal, hasta cómo gira una estrella, el movimiento de una peonza, los satélites, o que no te caigas de la bici. De hecho, sí, te has fijado cómo si intentas ponerte de pie en la bici sin moverte, te caes muy fácil, pero en cuanto arrancas ya puedes mantener perfectamente el equilibrio. Pues tiene que ver esto con lo que cuento en este vídeo. Y por supuesto, muy interesante si eres profesor o profesora. Este vídeo te puede ayudar con las clases y a los alumnos que quieren aprobar, por ejemplo, porque vamos a despedazar todo un área completa de la física, hasta el límite. Amigos y amigas, les presento el sólido rígido. Todo un área de la física, maravillosa por cierto, dedicada a los cuerpos sólidos y rígidos. Cuerpos sólidos que no se deforman, como nuestro planeta, la Tierra. Y ojo, que aquí ya te adelanto las dos palabras claves de este vídeo: rotación y momento de giro. Con ambas, rotación y momento, ya podemos entender esta vaina de la presa china. Eso sí, va a ser un vídeo muy técnico, pero no se preocupen porque iremos poco a poco, desde el principio, para que nadie se pierda por el camino. Pero si eres verdaderamente impaciente y no puedes aguantar, vete hasta este minuto donde hago un resumen sin tanto cálculo y que se puede entender sin todo lo anterior. Yo personalmente, claro, te recomiendo que veas todo el vídeo, pero tú verás. Vamos con ello. Seguro que en el colegio has visto el problema típico de la pelota o del cañón, que se lanza y se calcula dónde cae. Y seguramente tú hagas algo así. Utilizas estas ecuaciones, las resuelves y ¡pum!, lo tienes. Pues esto es falso, es un error, está mal. ¿Pero cómo? Pues porque los físicos, y esto guárdatelo bien, somos unos mentirosos, o si prefieres unos abstractosos, como lo quieras llamar. Mentimos o hacemos cosas abstractas porque necesitamos hacer simplificaciones. Cambiamos el problema para poder resolverlo. La solución del problema del cañón es solo válida si no hay aire, la Tierra es perfectamente homogénea y esférica, no hay cambios en las condiciones físicas y además el cañón es solo un punto físico. Y tú dirás, joder, pues cambias tanto las condiciones con respecto a la realidad que al final esto no sirve para nada. Pues no, porque este tipo de simplificaciones funcionan como una primera aproximación. Es una forma de acercarte a la solución para luego ir poco a poco mejorándola. Y por esto se hacen estas aproximaciones, se trabaja con hilos infinitos o con cables ideales. En cualquier caso, toda esta introducción te sirve para entender este chiste, el de la vaca esférica. Un matemático, un físico y un ingeniero quieren calcular el volumen de la vaca. El matemático dirá, pues cortemos la vaca en láminas infinitesimales y sumemos cada lámina. Ahora va el ingeniero, pues metemos la vaca en una bañera llena de agua, según se desaloje agua, ese es el volumen de la vaca. Y finalmente va el físico. Supongamos una vaca esférica de radio R. Es un mítico chiste que todo el mundo sabe. El caso es que todas las simplificaciones que hacemos, hay una que es especialmente chocante. En los problemas del colegio, en las rampas, las poleas, los proyectiles, incluso los trenes y aviones, siempre se supone que todos son puntos infinitesimales, infinitamente pequeños. Pero un tren o un avión no es así. El caso es que al volver los cuerpos puntos, ya podemos usar lo que conoces, las leyes de movimiento de Galileo y Newton que habrás visto en el colegio. Esta es la cinemática y la dinámica, que sería algo así como la física básica. Porque esto sabemos que es falso, los cuerpos no son puntos, una pelota tiene extensión. Y al hacer esta simplificación se está perdiendo una dinámica muy interesante, la rotación, que es la clave de este vídeo. Porque sí, lo sabemos, un punto no rota. Así que si queremos entender el mundo de una forma más completa, hay que dejar atrás esta visión y abrazar una nueva rama de la física. Sería como hacer un upgrade a esta física básica. De la física del punto, la cinemática y la dinámica, hacemos un upgrade a una física más completa, la del sólido rígido, con lo que estamos añadiendo al movimiento de traslación también la rotación. Pues vamos con ello. Entonces, para empezar, ¿qué es un sólido rígido? Pues su propio nombre nos lo está indicando. Es un sólido, es decir, no es ni líquido ni es gas. Y es rígido, es decir, no es como una plastilina, no cambia de forma. Decimos que en su dinámica de movimiento los puntos no cambian su relación entre sí. Y sólidos rígidos, pues ejemplos tenemos en todas partes. Una pesa, una canica, un libro, todo ello son sólidos rígidos. De hecho, mira a tu alrededor. No verás más que sólidos rígidos. Por eso que esta rama de la física es tan práctica.
porque estamos rodeados por todas partes, como nuestro planeta, la Tierra, que es nuestro objeto de estudio, sí, también es un sólido rígido. Toca estudiarla. Pero antes de meternos de lleno en ello y hacer este upgrade, el del sólido rígido con su rotación y sus vainas, conviene hacer un recordatorio de la física básica, cinemática y dinámica. Lo vas a necesitar. Empezamos con las magnitudes cinemáticas básicas. Son la posición, la velocidad, que es una derivada o cambio de la posición con el tiempo, y la aceleración, que es un cambio de la velocidad con el tiempo, su derivada. Pero por encima de todo, hay que quedarse con una magnitud muy importante. Atentos, amigos y amigas, es la estrella de la cinemática. Es el momento lineal o cantidad de movimiento que nos relaciona la velocidad con la masa. Y es auténticamente la reina del movimiento, la Carol G de la física básica. ¿Y por qué es tan importante, te dirás? Pues cuando estudiamos física, para resolver un problema, siempre usamos magnitudes que se conservan. Son los pilares de la física, los Pokémon legendarios. Cada magnitud conservada es una joyita, una estrella. Es la reina. Y esto pasa concretamente con el momento lineal. Cuando dos cuerpos chocan, por ejemplo, dos bolas de billar, el momento lineal se conserva en el choque. Y es tan importante que seguramente no te lo han explicado así, pero las archifamosas 3 leyes de Newton. La primera ley o ley de inercia, que dice que si la suma de fuerzas es cero, el movimiento no cambia. La segunda ley, que dice que una fuerza produce un cambio de momento. Y la tercera ley o acción y reacción, que nos dice que las fuerzas aparecen siempre por pares. En realidad, es la ley de conservación de momento y ya está, no hay más. Es decir, para que te quedes como resumen de esta parte, juntando todo, nos quedas todo aquí, con sus definiciones y magnitudes importantes, y por supuesto la magnitud estrella, el momento lineal que se conserva. Pues ya tenemos el primer pasito, la física básica, la puntual, la cinemática y la dinámica. Ahora ya tenemos todo para atrevernos con el upgrade, el sólido rígido. Y aquí empiezan los verdaderos problemas, porque si te fijas, la Tierra, que es un sólido rígido, no es un punto. Cuando la tratábamos con un punto era muy fácil porque teníamos solo una fuerza, una velocidad, etc. Pero ahora tenemos infinitos puntos con infinitas fuerzas entre sí, algo que es absolutamente imposible de tratar, a no ser que como físicos usemos una gran herramienta, la simplificación. Al igual que en una clase de muchos alumnos buscamos a uno para que sea el delegado y represente la evolución de la clase, en nuestro colectivo, que es el cuerpo rígido, vamos a buscar un lugar de todo el cuerpo que lo represente. Es el centro de masas. Pero matemáticamente, ¿qué es? Pues es algo así como el promedio de las masas y lo definimos de esta manera. Por intuición ya podemos imaginar lo que estamos haciendo. En una esfera el centro de masas coincide con su centro geométrico. En un cubo también, así como en un cilindro. Así, cuando la masa está igualmente distribuida, el centro de masas tiene en cuenta estas simetrías. Pero fíjense que en realidad es una media ponderada. Damos más valor a los puntos que tienen más masa. Así que en un sistema descompensado, que no sea simétrico, imaginen una pesa de un gimnasio con más peso en un lado que en el otro. El centro de masas ya no está en el centro geométrico, sino más cerca del lado más pesado. Pero avancemos con este punto, el centro de masas. ¿Qué velocidad llevará? Pues lo definimos así, como el cambio de posición del centro de masas con respecto al tiempo. Y jugando un poco con esta definición, vemos la relación con el momento lineal del cuerpo. Interesantísimo, porque ahora veamos lo siguiente. Las moléculas del cuerpo considerado tendrán interacciones entre ellas, pero en virtud de la tercera ley de Newton, todas esas fuerzas se cancelan mutuamente. Es decir, la suma de todas las fuerzas internas va a ser cero. No cambian el estado de movimiento del sistema, algo que no sucede con las fuerzas externas. Estas sí generan un cambio de movimiento a través de la segunda ley de Newton. Ahí lo tenemos. La fuerza externa neta es igual al cambio de momento del sólido. Pero recordemos que el momento total del sólido se puede poner en función de la velocidad del centro de masas. De esta manera llegamos a este resultado tan interesante. La fuerza externa es igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Esto es flipante, porque si ahora ponemos todo junto, esta es la dinámica del sistema, dada por su momento y su aceleración. Lo que vemos es que la dinámica de traslación de nuestro cuerpo es la misma que si toda su masa estuviera en el centro de masas. ¡Súper interesante! Y esto, amigos y amigas, valida lo que hemos hecho hasta ahora. Los físicos son mentirosos, pero no tontos. Y lo que ves en clase sirve. Cuando hablamos de tiro parabólico y lanzamos una pelota, la tratábamos como un punto. Ahora entendemos que esto está bien. Su dinámica de traslación es la misma que si su masa fuera un punto en su centro de masas. Y esto en particular nos permite hacer algo que nos va a servir mucho. Separar el movimiento de traslación del movimiento de rotación. Por un lado vemos cómo se mueve el objeto como un punto siguiendo las leyes del movimiento del punto, la física básica,
y por otro vemos cómo rota sobre sí mismo, siguiendo las leyes que vamos a ver ahora, las del sólido rígido en rotación, el upgrade. Pues qué buena noticia, porque la parte de traslación ya la sabes, es la cinemática y la dinámica, lo que ya hemos visto, el repaso de antes. Por lo que todo lo que hay de nuevo es solo la rotación, que hemos aprendido que se puede tratar por separado. Pero se trata de una nueva dinámica, y como tal necesita nuevas magnitudes. Tranquilo, que como verás es muy sencillo. Spoiler, si sabes hacer copy-paste en el ordenador, esto te puede resultar muy sencillo, te lo apuesto. Empecemos. Mira, cuando algo gira, no nos interesa tanto la distancia que ha recorrido, la distancia que cubre por segundo, sino mejor algo equivalente, el ángulo que recorre por segundo. Así sustituimos distancia recorrida por ángulo, sin olvidar que el ángulo y el arco, la distancia, están relacionados con el radio de esta manera. Y podemos hacer lo mismo con el resto de magnitudes que vimos antes, por ejemplo, la velocidad y la aceleración. La velocidad es el cambio de posición con el tiempo. Podemos definir ahora una velocidad angular como cambio de ángulo con el tiempo. Y lo mismo con la aceleración. Ahora podemos tener una aceleración angular, que será el cambio de la velocidad angular con el tiempo. Que si te fijas, tenemos magnitudes lineales y angulares, es un paralelismo. De hecho, unas y otras tienen relaciones mutuas, muy sencillas. Y si recuerdas, en el caso lineal había una magnitud reina, el Pokémon legendario. Era el momento lineal, la Karol G de la física básica. Y era la reina porque se conserva. Entonces tú te preguntarás, ¿en el movimiento también de giro habrá algo que se conserve? Pues la respuesta es sí. Atento, amigo o amiga. Lo llamamos momento angular y se define de esta manera. Es la Shakira de la rotación del sólido rígido, la reina de la rotación. Pero yendo a los detalles, como ves, es muy parecido al caso lineal. Es casi igual, solo hay dos variaciones, dos cositas pequeñas, pero muy importantes. Por un lado que le hemos metido el vector posición. En segundo lugar, este aspa raro de aquí, es lo que se llama producto vectorial. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué hemos añadido esto? Bueno, por un lado, una cosa que aprendemos en el colegio, de Arquímedes, eso de dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Un pequeño peso puede ganar a un gran peso si tiene más brazo de palanca. Si te fijas, aquí hay un giro, una rotación. Y ahí está el motivo. En la longitud de este brazo, esta distancia es relevante. Esto justifica la R en la definición de momento angular. Y nos da una muy interesante primera pista. A mayor distancia del eje, mayor momento angular. Esto es clave. Por otro lado, ese aspa, dijimos que es un producto diferente a la multiplicación de toda la vida. Y se introduce por algo que también sabemos por experiencia. Para que algo gire, necesitamos una distancia, un ángulo. Si golpeas una bola de billar en el centro perfecto, la bola no va a girar. Para que gire hay que golpearla por un lado. Algo que sabemos lo que jugamos al tenis, hay que golpear la bola con un spin, o al voleibol o cualquier deporte. Para generar un giro hay que golpear la bola o alterarla por un lado. Vale, pues esto está generando ese ángulo necesario para el giro y que tenemos en cuenta con ese aspa de antes, el producto vectorial, que es un producto normal de toda la vida, pero que tiene en cuenta esa desfocalización con respecto al eje. Muy bien, pues con estas dos salvedades ya tenemos la definición de momento angular, que es como el lineal, pero con el producto vectorial y esta R, el vector posición respecto al eje. Y con esto ya tenemos nuestras dos reinas, las dos reinas del movimiento juntas. Oh yeah. Y del mismo modo que de la conservación del momento lineal salen las leyes de Newton, de la conservación del momento angular saldrán las leyes de Newton de la rotación. Pero antes de hacerlo habrá que definir el análogo a la fuerza, una fuerza angular, lo que llamamos torque. De nuevo, de forma análoga se define así. Y ello da lugar a unas nuevas leyes de Newton, las leyes de la traslación. Un torque produce una variación del momento angular del mismo modo que una fuerza cambia el momento lineal. Y con esto el paralelismo es absoluto, entre magnitudes lineales y angulares. Es un auténtico copy-paste. No me digas que no es bonito. Magnifique. Vale, pues aquí te va un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora por si te has perdido. Por un lado, que en realidad los cuerpos que vemos a nuestro alrededor son casi todos sólidos rígidos, que presentan dos movimientos, de traslación y de rotación sobre sí mismos, y que estos movimientos los podemos separar, y que si queremos estudiar el movimiento de rotación habrá que fijarse en su magnitud reina, la Shakira del movimiento del sólido rígido, el momento angular, que recuerden depende de la masa, la velocidad y la distancia al eje, y que por cierto se conserva. Es decir, cuanto más rápido gira un cuerpo y más masa tiene, mayor momento angular,
Pero ojo, también cuanto más lejos del eje está esa masa, también llevará más momento por ello. Quizá los avispados ya empiezan a entender cómo nos estamos acercando a la respuesta, pero no nos adelantemos. Ya lo tenemos todo, vamos a por ello, la rotación. ¿Qué significa que algo rote? Es la dinámica de movimiento alrededor de un eje sin deformarse. Lo hemos dicho y lo hemos remarcado muchas veces, pero es muy importante. Un giro está caracterizado por un eje de giro. Y resaltando el otro dato que hemos soltado, recuerda, es un cuerpo sólido rígido, por lo que todos los puntos giran de forma uniforme, por lo tanto, a la misma velocidad angular. Muy bien, pues ahora es momento de notar otra cuestión. Tratamos con un cuerpo extenso, ya lo decíamos, tiene infinitos puntos, así que el momento angular será la suma de todos los momentos angulares de cada punto de masa del cuerpo, lo que complica un poco el asunto, porque ya no es un único cálculo, son muchos, pero no es imposible. Y quizás cuando oímos infinito recordemos al joven de la manzana, ¿no? Sí, a mi querido Sir Isaac Newton. Sí, su cálculo diferencial nos permite tratar con infinitesimales. Y lo hacemos de esta manera. Tomamos un elemento diferencial, calculamos el diferencial de momento para ese elemento y sumamos para todo el cuerpo. Así nos enseñó a hacer Isaac Newton. Así que ya podemos entrar a calcular su momento angular de giro, la saquina del sólido rígido. Y lo vamos a hacer para mostrarlo para un caso particular. Lo que gira es un disco homogéneo alrededor de su eje vertical que pasa por su centro. De esta manera de aquí. Pues nada, calculemos un momento angular, pero no lo hagamos a lo bruto, aprovechemos la pista que nos dan las simetrías. El momento angular total será la suma del momento angular de cada punto. Pues vamos a ver el momento angular de este punto de aquí. Será igual a su distancia al eje multiplicada por su velocidad. Como son vectores perpendiculares, nos da esto. Ahora recordamos que la velocidad lineal está relacionada con la velocidad de esta manera con la que llegamos a este resultado. Finalmente recordemos este dato. Gira como sólido rígido. Por lo tanto, ya lo dijimos, la velocidad angular de cada punto es la misma, por lo que puede salir del sumatorio como factor común, llegando a este importante resultado. Momento angular es igual a esta suma por la velocidad angular. Vamos, que ya casi lo tenemos. Porque es útil e interesante agrupar esto bajo una constante. La llamaremos momento de inercia y, como ven, no depende del giro, solo de la distribución de masa del cuerpo respecto a un eje. ¡Loquísimo! Y ya, lo tenemos resuelto para el disco, lo cual está genial porque la Tierra es plana. No, mentira, porque es un caso especialmente sencillo. Lo hemos hecho con unas pocas líneas. Lo que hace que surja la pregunta: ¿y si no es un disco lo que tenemos es una libreta, un lapicero? ¿Cómo se hace? Pues habrá que hacer lo mismo, un cálculo muy parecido. El procedimiento puede ser un poquito más complicado, pero es solo hacer cálculo. De hecho, para ayudarte, existen tablas de momento de inercia para objetos típicos, como una esfera, un disco, un cilindro, lo encuentras en internet. Pero en este vídeo nos da igual el valor exacto de este momento de inercia. La clave está en un detalle. El resultado, que el momento angular es el momento de inercia por su velocidad de giro, donde este momento de inercia es diferente para cada cuerpo, porque depende de la masa de ese cuerpo, pero también de cómo está distribuida respecto a su eje. ¿Y por qué lo llamamos momento de inercia? Pues atento, porque esto es muy importante. Si te fijas, hemos todo el tiempo hecho un copy-paste para la rotación del movimiento lineal. Pues bien, en este caso el momento de inercia también es un copy-paste. ¿De qué? Pues de la masa. Si el momento lineal es la masa por la velocidad, el momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular. Masa y momento de inercia son como hermanos, equivalentes. Como la masa es una especie de inercia al movimiento por el espacio, entonces el momento de inercia será algo parecido para el giro, una especie de inercia al giro del cuerpo. Pero es que es tan similar a la masa que lo mismo que cuanto más masa tiene un cuerpo, más momento lineal lleva, cuanto más momento de inercia tenga un cuerpo, más momento angular llevará. Pero, y aquí está la clave, hay una diferencia sustancial muy importante entre masa y momento de inercia. Todo cuerpo tiene masa. Por ejemplo, este libro tiene masa, esta taza también tiene su masa, yo tengo masa, tú tienes masa, todo tiene masa. Y esa masa es característica de ese cuerpo y no va a cambiar a no ser que rompas el cuerpo. Pero pongamos un caso particular. Esta libreta de aquí tiene masa y es fija, no va a cambiar. También va a tener momento de inercia. Pero al contrario que la masa, este momento de inercia sí puede cambiar. Haciendo un tubo con la libreta ya estoy cambiando su momento de inercia. La forma afecta al momento de inercia. Si yo tengo unas pesas así, si muevo las pesas poco a poco al extremo, la masa del total no cambia, pero el momento de inercia sí,
porque el momento de inercia depende de la masa, pero también de cuán lejos esté ese pedazo de masa del eje de giro. Y con esto, amigos y amigas, ahora sí que sí lo tenemos todo. Dos cosas de lo que hemos aprendido son la clave. La importancia del momento angular en la dinámica de un sólido rígido en su giro, porque se conserva, y cómo su valor depende del momento de inercia de ese cuerpo respecto a su eje, y cómo este momento de inercia depende de la masa, pero también de cómo se coloca esta respecto al eje. Pues ahora, amigos y amigas, ya podemos ir a la presa de China. La Tierra gira alrededor de su eje, de esta manera de aquí. Y lo hace, por supuesto, con un momento angular que se conserva. Pues ese momento angular, el de la Tierra, depende de la velocidad angular de la Tierra, que es 2pi radianes entre las 24 horas del día. Pero también depende de su momento de inercia, que recuerden, depende de cómo se distribuye la masa de la Tierra con respecto al eje de giro. El momento de inercia de la Tierra será la suma de cada pedacito de tierra por su distancia al eje. De tal manera que si yo tomo agua que está aquí y la pongo aquí, está aumentando la distancia al eje de este agua, por lo que el momento de inercia de ese agua ha aumentado, aumentando el momento de inercia de toda la Tierra. Pero ojo, porque el momento angular, ya lo sabemos, se conserva. Tiene que ser igual antes de subir ese agua que después de subirla. Por lo que si el momento de inercia está aumentando al subirla, la velocidad angular, en cambio, tiene que disminuir. Sí, amigos y amigas, al subir el agua aumenta el momento de inercia, por lo que tiene que bajar la velocidad a la que gira la Tierra. Y esto que acabamos de ver para la Tierra ocurre con cualquier cosa que gire, como el caso del ejemplo típico que siempre se pone, el de la patinadora, como al encogerse comienza a girar más rápido. Ahora ya entiendes por qué. Al acortar sus brazos disminuye su distancia al eje, disminuye su momento de inercia. Por conservación tiene que girar más rápido. Mejor se ve todavía con este juguetito de aquí, como cambiando su tamaño, por conservación tiene que girar a otra velocidad. Lo cual nos explica también algo muy interesante de las estrellas. Una estrella cuando se forma no es más que gas que está girando y que se comprime. Claro, en todo el proceso, cuanto más pequeña es la masa, pues más rápido tiene que girar. Es más, llega un momento que las estrellas acaban comprimiéndose. Claro, cuanto más pequeño es el objeto, más rápido tiene que girar para que se conserve el momento angular. Por eso, las estrellas más pequeñas de todas, las estrellas de neutrones o púlsares, llegan a girar a velocidades increíbles. Precisamente por eso, por conservación de momento. También todo esto explica cómo funciona un giroscopio, que es el aparato que tienes dentro de tu móvil para saber si está en vertical o está en horizontal. O los satélites también se consiguen orientar en el espacio gracias a giroscopios que tienen debido a esa conservación del momento angular. O que no te caigas de la bicicleta también. Es pura conservación angular. Entonces sí que sí, ya podemos responder a la pregunta que te estabas haciendo al principio. ¿La noticia que ves es correcta? ¿Que después de la formación de la presa la Tierra gira más lento? Pues sí, es correcto. La Tierra aumenta su momento de inercia si se sube el agua a la montaña, por lo que por conservación disminuye su velocidad. Pero al principio del vídeo dije que sí, pero no. ¿Por qué dije eso? Primero porque supongo que como toda presa de este mundo, pues la gracia es que ese agua en algún momento baje, entonces nos quedaremos igual. Pero más importante aún, esta cantidad de agua es irrisoria respecto a toda la masa de la Tierra, y también esta distancia respecto al tamaño de la Tierra. Así que el cambio es absolutamente ridículo. No lo puedes medir, no lo puedes notar, o lo que es lo mismo. La noticia es una mierda, porque sí, en realidad, cualquier cosa que subas o bajes está disminuyendo o bajando el giro de la Tierra. Y yo no veo que se hagan noticias por eso. Extra, extra, Javier sube una botella de agua a la mesa, la Tierra se ha frenado. Extra, Javier ha subido una montaña, la Tierra gira más lento. Extra, extra, Javier ha hecho un castillo de arena, paren todo que la Tierra lo ha notado. No, porque es absurdo, es ridículo. Pues en este caso también es absurdo, es ridículo. Y creo que esto también sirve como recordatorio de lo pequeños e insignificantes que somos y de lo importante que es estudiar, en especial, sólido rígido. Y lo divertido que es esto a partir de ahora. La Tierra gira más rápido, la Tierra gira más lento, la Tierra gira más rápido, la Tierra gira más lento, la Tierra gira más rápido. Oye, qué divertido, ¿eh? Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo, que he hecho además por indicación de Ike. A ver si le ocurrió la idea. Así que muchas gracias, querido Ike. Para todos ustedes, porque yo también os leo en comentarios. ¡Mua! Me despido sin más, deseando que estudien y le den mucho el coco con alguno de ustedes. Pues el próximo Einstein, próximo Newton, próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas.